primero que tendríamos que tomar conciencia. Estamos viviendo uno de los momentos históricos más fuertes de cambio en la evolución de la humanidad. Yo siempre cuando hablo de esto hago dos referencias. Por un lado, 1492. ¿Por qué? Porque en 1492 cambió el mundo. Sencillamente el mundo dejó de ser el que era y comenzó otro mundo nuevo. El descubrimiento de América para el resto de la humanidad supuso una transformación absoluta de todo, de la política, de la economía, de la agricultura, de la alimentación, de la geografía, de todo. Finales del siglo XV, comienzos del siglo XVI, comienza una etapa nueva en la historia de la humanidad. Luego nos encontramos la segunda gran etapa nueva. Y la segunda gran etapa nueva fue la Revolución Industrial y la Revolución Francesa. En realidad tiene distintas fechas. 1776, la Revolución Americana, que fue la primera colonia que se independizó de una metrópoli europea. 1789, la Revolución Francesa. Y luego, comienzos del siglo XIX, ya en torno a finales del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, Revolución Industrial, que ha cambiado el mundo. Hasta el siglo XVIII nosotros vivíamos de la otra gran revolución de la humanidad, que era la agricultura. A partir de finales del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, surge una nueva revolución en la humanidad, la industrial. Ahí marcó también un antes y un después para Andalucía. Hasta finales del siglo XVIII, revolución agrícola, Andalucía era una de las tierras más prósperas de España. Cuando viene la revolución industrial en el siglo XIX, Andalucía y en general todo el sur se queda descolocado y la industrialización se concentra en el norte, y al concentrarse la industrialización en el norte se pierde un nuevo horizonte para Andalucía. Yo siempre pongo el ejemplo de los altos hornos que empezaron a instalarse en Málaga y vino Capital Vasco, compró los altos hornos y lo que hizo fue cerrarlos para que no le hiciera la competencia a los altos hornos que estaban construyendo en el País Vasco y que iban a ser la base de la prosperidad económica que se iba a suscitar en todo el norte de España, no solamente en el País Vasco, sino sobre todo, como sabemos, en el País Vasco y Cataluña, que fueron las dos regiones más industrializadas. Ahora estamos en la tercera revolución industrial. Y la tercera revolución industrial ya ha empezado a cambiar el mundo. Lo que pasa es que estamos en los inicios. Es la de la electrónica y el microchip, es la del móvil, quizás en algún momento saldrá algún móvil en la charla tocando su teléfono, es la del ordenador y la computadora, es la de internet. En definitiva, estamos asistiendo a una constante revolución e innovación. Las nuevas energías que están empezando cada vez más a jugar un papel dentro de la constelación mundial. El gran sueño es aprovechar la energía solar. En definitiva, el mundo está cambiando de una manera muy rápida, muy fuerte. Estamos en uno de esos momentos en que se acelera la historia. Y cuando se acelera la historia, todos tenemos inseguridad. Todos tenemos inseguridad porque como está acabando una época y está empezando otra, no sabemos con qué nos vamos a enfrentar. Y nos damos cuenta, por otro lado, de que, por así decirlo, lo que hemos aprendido y lo que se nos ha dado de la etapa anterior necesita una actualización, un ayornamiento para afrontar las nuevas fronteras y los nuevos espacios que ya estamos empezando a vivir en el siglo XXI, pero que todavía no sabemos cómo va a resultar. En ese contexto surge la primera frontera para la Iglesia hoy. Hablar del siglo XXI es hablar de globalización. Es un neologismo que no es muy bonito. En realidad nosotros tendríamos que hablar como los franceses, ya que ambos somos hijos de la lengua latina, no de la globalización, sino de la mundialización, que es mucho más preciso y que tiene mucho más raíces dentro de nuestra lengua hispana. Pero en cualquier caso la cuestión es que hoy cada vez más somos ciudadanos del mundo. Nuestros padres, sobre todo nuestros abuelos, porque nuestros padres ya empezaron a vivir algo de esto, aunque todavía muy incipientemente, pero nuestros padres y nuestros abuelos sabían que existían otros continentes y sabían que existían otros países. Todos hemos sabido que existía la China, o que existía la India, o que existía África. Pero la diferencia es que eso era una entidad, por así decirlo, que nosotros aprendíamos en los libros de texto, que nosotros conocíamos a través de la radio y a través de los medios de comunicación y de los periódicos. Hoy
vivimos en un mundo mundializado, globalizado. Lo que ocurra en cualquier parte del mundo tiene repercusiones en nosotros. Si mañana a las 4 o las 5 de la mañana, no sé exactamente a qué hora será, a lo mejor incluso antes, la bolsa de Tokio, que es la primera que se abre en el mundo, se hunde, tenemos un problema todos los que estamos aquí, todos, automáticamente todos vamos a entrar en una serie de consecuencias que nos van por así decirlo, que nos van a complicar la vida a todos nosotros. Y lo mismo se puede poner mil ejemplos. La mariposa que remonta el vuelo en Nueva York está condicionada por lo que está pasando en el Amazonas, en Brasil, y lo que esté pasando en el Amazonas, en Brasil, puede afectar a lo que nos ocurre aquí con la agricultura en Andalucía. Vivimos en un mundo interaccionado, en un mundo globalizado, en un mundo que se vuelve cada vez más pequeño. Por eso estamos acabando una etapa. La etapa de 1492 era descubrir nuevas fronteras porque el mundo es pequeño. Ahora las fronteras, porque el mundo es grande, perdón, ahora las fronteras se hacen presentes en nosotros. Nuestro mundo se convierte en un mundo muy complejo, muy plural. Pensemos en una sociedad pequeña, relativamente pequeña, y por otro lado provinciana, como es nuestra ciudad de Granada. Sin embargo, aquí ya nos encontramos un montón de lenguas, un montón de culturas, un montón de religiones, un montón de gente que tienen ideologías distintas, distintos colores de la piel. Nos encontramos un mundo que cada vez más es un mundo mundializado. Entonces, para la Iglesia surge el primer reto. La Iglesia tiene que mundializarse. Y mundializarse la Iglesia supone deseuropeizarse y desromanizarse. ¿Por qué? Porque en la historia del cristianismo, y no digamos la del catolicismo, ha habido, por así decirlo, tres grandes etapas. La primera etapa, que fue la etapa de los inicios, y que es la etapa, si lo quieren ustedes, del siglo I y comienzo del siglo II, es la etapa que está marcada fundamentalmente por el origen hebreo, judío del cristianismo. El cristianismo vive en buena parte de lo que le aportan personalidades judías, empezando por Jesús de Nazaret, siguiendo por la familia, por los apóstoles, por los discípulos, por los compañeros de Jesús de Nazaret, y siguiendo por otros personajes como Pablo de Tarso, que eran judíos y que no conocieron a Jesús de Nazaret, pero que marcaron de una manera decisiva el cristianismo. El cristianismo nace ya como una vocación, no es una religión étnica, no es la religión del pueblo judío, como ha sido la tradición hebrea. La tradición hebrea es la alianza entre Israel y Dios. Ahora ya no es la relación simplemente de Israel con Dios, sino que es la relación de alianza entre la humanidad y Dios. Y surge el cristianismo. Y el cristianismo de los inicios es el cristianismo que se llama el tercer pueblo, porque es el pueblo que une la tradición judía y la tradición del Imperio Romano, que une a los hebreos y que une a los gentiles, a los paganos, a los que no pertenecen a la religión judía. Y de ahí va a surgir una nueva religión mundial que va a ser ya, por así decirlo, universal, por lo menos en sus pretensiones, y que ya no se queda simplemente centrada en Jerusalén. En realidad, el que se escoja como simbolismo del centro del cristianismo a Roma implica ya una concepción universal del cristianismo, porque Roma, para los hebreos y para una gran parte de la humanidad, por lo menos la humanidad que nosotros conocemos, Roma era la capital del mundo. Roma era la gran capital donde había que centrarse y donde había que expresar los símbolos del cristianismo. Bueno, pues ahora, después de la primera etapa, viene la segunda. Y la segunda ha sido Europa. Hablar del cristianismo es hablar de Europa. En parte los problemas del cristianismo le vienen de ahí. Hoy en los países que no son europeos, en África, en Asia, en el Próximo Oriente, no digamos en los países musulmanes, el cristianismo aparece muchas veces como la religión de los europeos. Y si lo quieren ustedes por extensión, la religión de los americanos, porque al fin y al cabo, Occidente hoy es bifronte, tiene un continente que es el continente europeo, pero tiene también otro continente que es el continente americano. Nos encontramos, por tanto, en una situación en la que la religión se ha centrado, por así decirlo, el cristianismo en la cultura europea. Y de alguna manera la iglesia que se instala en América es la iglesia europea. Y todas las maneras de entender el catolicismo y de manera de entender el cristianismo han estado centrados hasta ahora en Europa. Europa ha sido un todo.
ha sido el referente, ha sido el modelo, ha sido el ejemplo, ha sido el centro, ha sido la cuna. Y ahora nos encontramos con un reto nuevo. Estamos asistiendo a algo que nos va a costar trabajo admitirlo, el declive de Europa. Estamos asistiendo a la toma de conciencia de que ya no es el Atlántico, como ha sido durante 5 siglos, el centro del mundo, sino que ahora el centro del mundo se despliega al Pacífico y que nosotros nos quedamos un poquito marginados. Y que en el Pacífico las potencias hoy emergentes y las grandes potencias ya no son las potencias europeas. Es la hora de China, va a ser la hora de la India, va a ser la hora del Japón de nuevo, va a ser la hora de América, de Brasil, de Estados Unidos, de México, de Canadá. ¿Y nosotros qué? Nosotros nos encontramos inquietos, los europeos. Por eso la cuestión de la Unión Europea es tan importante, porque unidos podemos jugar todavía un papel mundial. Desunidos ya no podemos jugar ningún papel mundial. Y en ese contexto surge el reto para la Iglesia. La Iglesia tiene que dejar de decir que lo que es bueno para Roma y que lo que es bueno para Europa es bueno para todos los cristianos y es bueno para todos los católicos. Eso hoy está empezando a dejar de ser verdad. La Iglesia tiene que inculturarse en las distintas regiones del mundo. La Iglesia tiene que aprender de las distintas culturas. Convertirse al cristianismo no tiene por qué ser convertirse a la tradición europea, sino que hay que aprender a que tendrá que ir surgiendo un cristianismo indio, y un cristianismo chino, y un cristianismo africano, y un cristianismo americano, y América es muy grande, tendrán que salir distintos cristianismos también en América, porque América es muy plural y muy diversa, aunque tenga luego muchos puntos en común, lo cual va a obligar a una iglesia mucho más plural, una iglesia mucho más diferente. Nosotros, antes mucho más, ahora todavía, antes nosotros daba igual a cualquier sitio del mundo que fuéramos, si teníamos que asistir a una reunión de la iglesia, si teníamos que asistir a una misa, si teníamos que asistir a un sacramento, nos encontrábamos exactamente lo mismo en todos lados, porque además todo era en latín, que era la lengua universal de la iglesia. Ahora lo que hemos hecho ha sido traducir eso al español, al francés, al inglés, al alemán, etc. Pero lo que conservamos en el fondo sigue siendo la liturgia europea que nosotros hemos heredado en buena parte del medievo y que nosotros hemos llevado a los demás sitios del mundo. Y ahora nos encontramos con la necesidad de una nueva liturgia, de un nuevo código de derecho canónico, de una nueva teología, de una nueva manera de entender la Iglesia y de entender el cristianismo. Y eso nos plantea pluralidad. Y tenemos que prepararnos para vivir en una iglesia plural. La sociedad también se va haciendo cada vez más plural y nosotros cada vez somos más plurales. Por tanto, lo que tenemos que abrirnos es a la pluralidad. Y la pluralidad supone algo que ya marcó el Concilio Vaticano II, pero que en parte está por realizar. Tenemos que ser católicos y cristianos que vivimos en comunión, pero la comunión no significa homogeneidad. La comunión no significa uniformidad. El ideal no es que todos pensemos de la misma manera y que todos actuemos de la misma manera. Eso empobrece a los seres humanos. Si en una familia todo el mundo pensara de la misma manera y actuara de la misma manera, habría un empobrecimiento arriba, en la iglesia de arriba, sino que a lo mejor los africanos tienen que celebrar de otra manera y tienen que bailar en la Eucaristía y tienen que expresarse de otra manera porque es otra cultura. El hombre africano, la persona africana, no es la persona europea y lo que hemos construido en Europa no tiene necesariamente por qué ser bueno y ser válido para los que viven en otros continentes y para los que viven en otras áreas culturales y en otros momentos de la historia, porque África se encuentra en un momento de la historia distinto del que nosotros nos encontramos en Europa. Eso lleva consigo una pérdida de protagonismo de Europa. Una pérdida de protagonismo de Europa que tendría que hacerse sentir ya en Roma. El Papa actual, de nuevo, está intentando crear un cónclave, por así decirlo, en el que van a preparar ese cónclave de reforma, por así decirlo, también, pues 8 cardenales. Y de esos 8 cardenales la mayoría son no europeos. Y acaba de nombrar ahora mismo a un montón de cardenales nuevos. De esos cardenales nuevos apenas si ha habido 2 o 3 que sean europeos. El resto son de África, de Asia, de América. Bueno, pues esto va a tener que ir ocurriendo cada vez más. Tenemos que asumir que ya no somos el centro del catolicismo y que no somos el centro de gravedad del cristianismo. Ya la mayoría de los cristianos no viven en Europa.
La mayoría de los cristianos viven en América. América tiene hoy mucho más cristianos que lo que tenemos en Europa, y mucho más católicos que los que tenemos en Europa. Entonces eso marca un mundo nuevo, un mundo diferente, otra manera de hacer las cosas, otra manera de entender las cosas. Y ahí tenemos que estar abiertos a las renovaciones que nos van a venir de fuera. Yo creo personalmente que el Concilio Vaticano II influyó mucho más en América, sobre todo en América Latina, mucho más que en Europa, y no digamos que en España, porque en España el Concilio Vaticano II no fue nunca algo que fuera acogido por toda la Iglesia española con los brazos abiertos. Y por tanto nosotros nos encontramos en ese sentido con un gran retraso respecto de la situación que se da hoy en el mundo, en lo que se trata de un cristianismo vivo, que es un cristianismo que evoluciona y que es un cristianismo que sabe encontrar nuevos recursos del Evangelio. Y para nosotros, los que vivimos en Europa, abrirnos a la pluralidad, abrirnos a la diferencia, aprender a vivir pensando en algunas y en otras y en muchas cosas de manera distinta, sabiendo que tenemos unos lazos que nos unen y que al mismo tiempo pues tenemos otras perspectivas en las cuales no siempre estamos de acuerdo, pero que la diversidad y la pluralidad que inevitablemente generan conflictos es también una riqueza, humana, de la cual pueden brotar nuevas realizaciones evangélicas y nuevas maneras de entender el cristianismo y de entender el Evangelio. Por tanto, aquí tenemos la primera frontera, la frontera de la globalización, la frontera de la mundialización, la frontera de la inculturación, que la Iglesia sea de verdad católica, y católica significa universal, y que por tanto no se confine simplemente en lo europeo, y que tengamos que aprender desde ese punto de vista que el centro del cristianismo hoy ya no está en Europa. Por tanto, es la primera frontera que nosotros nos encontramos. La segunda frontera que nosotros nos encontramos hoy, y que también la tenemos planteada, dentro de 2 años, el año 2017, será probablemente un buen año para reflexionar sobre el tema, se conmemora, se celebra el 5º centenario de la Reforma de Lutero. El 5º centenario de la Reforma, del nacimiento del protestantismo y de la ruptura de la unidad confesional en Europa, concretamente en Europa Central y en Europa Occidental, porque no olvidemos que en el Oriente la división de los cristianos comienza ya antes, comienza en el siglo XI, comienzo del segundo milenio. Y ahora estamos comenzando el tercer milenio. Y al comenzar el tercer milenio, celebramos ahora, por así decirlo, de entrada ya el año 2015, el 5º centenario de la Reforma Protestante, y si no recuerdo mal, estoy hablando de memoria, pero si no recuerdo mal, es en el año 1070, siglo XI, es decir, todavía nos quedan pues, más de 50 años, pues se separó la Iglesia de Oriente, se separó de la Iglesia Latina. Y el Papa de Roma excomulgó al Patriarca de Constantinopla, y el Patriarca de Constantinopla excomulgó al Papa de Roma. Y se dividió el cristianismo. O sea, en un paso de 50 años vamos a rememorar 2 divisiones que son las que han generado 3 iglesias muy diferenciadas: las iglesias protestantes, las iglesias ortodoxas, las iglesias católicas. Entonces ahí es donde nos encontramos hoy de nuevo con una frontera que es un reto y que al mismo tiempo es una posibilidad que tenemos, al mismo tiempo es algo que se nos presenta. Entre otras cosas porque muchas de las divisiones y de los enfrentamientos que surgieron en el siglo XVI, de nuevo 1492 marca un límite, empezó un nuevo mundo, pues esas divisiones que se produjeron en aquella época, primero que nada hoy muchas de esas divisiones ya no existen. Las peleas que tuvimos los católicos y que tuvimos los protestantes, pues muchas veces, en muchos casos hoy han perdido relevancia. Y de hecho incluso si vamos a algunas iglesias protestantes que están más cercanas de las católicas, como por ejemplo algunas iglesias anglicanas, High Church por ejemplo, pues entramos en una iglesia anglicana e incluso no notamos ninguna diferencia con una iglesia católica. Nos podemos encontrar una imagen que es la imagen de Nuestra Señora de Lourdes, nos podemos encontrar un sagrario, nos podemos encontrar todos los símbolos que nosotros encontramos en un templo católico. Otras no, otras se han diferenciado más. Las iglesias protestantes suelen tener en general, aunque ya digo que ahí también hay que diferenciar, pero suelen tener muchas menos imágenes y muchos menos cuadros y muchos menos simbolismo de los que tenemos en las iglesias católicas, y no digamos en Andalucía, que siempre ha sido un pueblo barroco, y al que siempre le ha gustado muchísimo el barroquismo en la iglesia, y por tanto muchas imágenes.
Pero las diferencias teológicas han ido pasando a segundo plano. Hoy en muchas cosas, no en todo, pero en muchas cosas no tenemos diferencias fuertes, se han ido disminuyendo. Y con los ortodoxos prácticamente no tenemos ninguna diferencia. En realidad lo único que nos han aceptado los ortodoxos es lo que hoy, por otro lado, incluso por parte de muchos católicos, es cada vez más cuestionado. Y es que en el catolicismo se ha producido en el segundo milenio, no en el primero milenio no ocurrió eso, pero durante los segundos 1000 años, que acabamos ya de cerrar, pues se produjo lo que el cardenal Congar, dominico, que ha sido uno de los grandes teólogos de la Iglesia Católica, que se nombró cardenal después del Concilio Vaticano II y que influyó decisivamente en el Vaticano II, lo que él llamó la papalización de la Iglesia. Sencillamente la idea que se fue metiendo en el segundo milenio de que la Iglesia se resume en el Papa. Y cuando se va metiendo la idea de que la Iglesia se resume en el Papa, pues todos los demás van perdiendo competencia y van perdiendo protagonismo dentro de la Iglesia. Y entonces, en la medida en la que se va agrandando el poder del Papa dentro de la Iglesia Católica, se va haciendo cada vez más difícil el diálogo con los luteranos, el diálogo con los ortodoxos, el diálogo con los anglicanos, el diálogo con las otras tradiciones cristianas que protestan porque consideran que eso es un abuso, lo que se está produciendo en el segundo milenio, y que durante el primer milenio eso no ha ocurrido. Y que por tanto el Papa pues tiene que distinguir entre sus distintas dimensiones. El Papa es el obispo de Roma, el Papa es el patriarca de Occidente, de la Iglesia Latina, pero de Occidente, no de Oriente, y el Papa es el primado de la Iglesia Universal. Y como primado de la Iglesia Universal, el Papa tiene, dentro de lo que es la concepción del primer milenio, tiene funciones muy limitadas. El Papa no interviene, por así decirlo, en las iglesias durante el primer milenio, sino que las iglesias tienen su propia autonomía. Y eso se empieza a perder precisamente en el segundo milenio. Y cuando se empieza a perder en el segundo milenio, vienen de una manera progresiva los enfrentamientos. Lutero acaba peleado con el Papa y diciendo que el Papa es el anticristo, y los ortodoxos lo que hacen es comulgar al Papa y diciendo que el Papa está generando una dinámica en la cual lo que se está produciendo es lo que hoy llamaríamos el culto a la personalidad. Y el culto a la personalidad, nos guste o no nos guste, siempre genera regímenes autoritarios, tanto en el ámbito político, como en el ámbito social, como en el ámbito eclesial. Bueno, pues hoy hace falta un replanteamiento. Hace falta un replanteamiento para que sea posible el ecumenismo. En realidad la tragedia que nosotros hoy vivimos a nivel de ecumenismo es que la función fundamental que tiene el Papa en la Iglesia Católica es la de velar por la unidad de los cristianos. Y la tragedia es que el obstáculo más grande que hoy tenemos para la unidad de los cristianos es la actual estructuración del papado. Cómo se ha instituido el papado y cómo se ha generado un gobierno absolutamente centralizado en Roma, en la que todas las decisiones se toman en Roma. Entonces eso hoy está obligando a un replanteamiento de la teología, a un replanteamiento de las estructuras de la Iglesia y a un replanteamiento del papado. Ya el Papa Pablo VI primero y luego Juan Pablo II, cuando el jubileo del segundo milenio, reconoció públicamente que había que ayudarlos para que encontraran otras formas distintas de hacer ministerio papal, otras formas distintas de ser papa. Y ahora viene el obispo Francisco, que se ha convertido en el papa renovador de alguna forma, y él, fíjense ustedes que siempre se presenta como el obispo de Roma. Quiere recalcar que es el obispo de una ciudad, y desde el obispo de Roma tiene que abrirse al diálogo con los obispos del patriarcado occidental, que son todos los que conforman por así decirlo, el espacio europeo, y tiene que abrirse al diálogo con los que son, por así decirlo, obispos de otros continentes que no pertenecen al patriarcado occidental. Eso obliga a un replanteamiento entero de la Iglesia Católica, a un replanteamiento entero de la estructura universal. Eso obliga a que de nuevo volvamos a mirar al Concilio Vaticano II, porque el Concilio Vaticano II fue un concilio en el que casi 3000 obispos se reunieron para representar a todo el mundo. Y cuando la Iglesia se pone a dialogar con todo el mundo, y no solamente dialoga Roma con cada uno de los obispos de cada parte del mundo, se genera una gran creatividad que responde mucho más a las preguntas, a los problemas y a las dimensiones que tienen los católicos en el mundo. Por tanto, lo que hace falta hoy es una reestructuración de la Iglesia, una vuelta, digámoslo así, a la dinámica de los concilios y de los sínodos,
mucha gente está pidiendo, que ya han pasado 50 años, hoy el mundo está cambiando muy rápidamente, pues a lo mejor antes o después, no digo que sea mañana, pero a lo mejor antes o después pues tenemos que hablar de un Concilio Vaticano III. Y a lo mejor en un Concilio Vaticano III o en un sínodo, como es el sínodo que se está preparando para octubre, podemos abordar problemas que ya estaban planteados en el Concilio Vaticano II y que no se plantearon y que ahora hay que plantearlo. El papel de la mujer en la Iglesia, que no se reduce solamente a la problemática del acceso al sacerdocio, aunque eso también, sino que se plantea a partir de una Iglesia que sigue siendo, pues si lo quieren ustedes, muy patriarcal, muy masculina, a veces muy machista, y que eso se refleja en las parroquias, se refleja en las diócesis, se refleja en las estructuras universales de la Iglesia. Lo mismo nos ocurre con la reconfiguración de los ministerios sacerdotales. ¿Por qué los sacerdotes católicos, porque son católicos, tan católicos como los occidentales, por qué los sacerdotes católicos de rito griego pueden casarse y hay una serie de ministros, una serie de sacerdotes católicos de rito griego célibe y una serie de católicos de rito griego casados? ¿O por qué los latinos no podemos tener los mismos sacerdotes, que haya sacerdotes católicos de rito latino célibe y sacerdotes católicos de rito latino casados? ¿Por qué vamos a mantener esa ley, que es una ley que se instauró en el siglo XIII y que podemos cambiarla en cualquier momento, porque fue una ley que se tomó solamente para los países latinos y no para los países que no eran latinos? Y así nos encontramos con muchos problemas que tenemos planteados, que obligarían hoy a que se consulte más, por así decirlo, a la amplitud de la Iglesia para abordar los problemas. Pensemos en el problema que está planteando cada vez más de tantos matrimonios divorciados y vueltos a casar y que han reconstituido su matrimonio y que no solamente no pueden casarse de nuevo por la Iglesia mientras que haya cónyuges del primer matrimonio, con lo cual se mantiene la indisolubilidad del matrimonio, no se va a casar de nuevo por la Iglesia al que se ha casado ya antes por la Iglesia. Si el matrimonio no es nulo, pues ante la Iglesia no puede volver a administrar el sacramento del matrimonio. Pero ¿por qué no admitirlo a los demás sacramentos? ¿Por qué no ayudar a estos matrimonios que han vivido un fracaso en su experiencia matrimonial por las circunstancias que sean, para que puedan vivir plenamente en la vida de la Iglesia, participando de la Eucaristía y participando del resto de los sacramentos? Son problemas que va planteando la vida y que exigen nuevas respuestas. Y para eso la Iglesia tiene que abrirse a los nuevos retos, a las nuevas fronteras, a las nuevas demandas que van surgiendo, que van cada vez siendo más interesantes y que van siendo cada vez más demandadas por la mayoría de los cristianos. Y en la medida en que la Iglesia se abra, podremos entrar en el diálogo con las iglesias no cristianas. Y podremos ir acercándonos a un horizonte de unidad. Yo recuerdo que un teólogo, que todavía no era papa y que luego fue papa, que se llamaba Ratzinger, en los años 60 y en los años 70 decía que a los ortodoxos, hablando con los que están más cercanos a nosotros, no deberíamos pedirle para la unión de los cristianos nada más que lo que se estaba establecido en el primer milenio. Y que todo lo que se ha ido elaborando en el segundo milenio en torno a la figura del Papa dentro de la cristiandad católica se podría quedar dentro del patriarcado latino, pero no tendríamos por qué pedir solo a los ortodoxos. Eso lo decía como teólogo. Desgraciadamente luego a lo mejor no se ha acordado de eso en los años que ha estado de papa, donde podía haber dicho lo mismo si se hubieran abierto las puertas ecuménicas. Pero algún papa tendrá que decirlo y tendrá que hacerlo, porque es un reto que tenemos planteado del pasado y nosotros somos una familia, la familia de los cristianos, pero somos una familia desunida. Y entonces tenemos que recordar lo que se nos ha venido legando desde el Concilio Vaticano II, que es que somos hermanos separados. Pero hay que poner el acento en hermano y no en separado. Yo me acuerdo cuando yo era un niño que asistía a un colegio de religiosos, yo me crié en Sevilla, y en ese colegio de religiosos, donde yo estuve 10 años, pues cerquita del colegio había una capilla protestante. Y yo me acuerdo que un cura del colegio nos animaba para que al salir del colegio cogiéramos piedras y le tiráramos piedras en la ventana. Era un niño, un crío. Yo no entendía nada de la problemática ecuménica, pero si me decían que le tirara piedra, pues ahí íbamos todos. Y me faltaba tiempo para tirarle piedra a los cristales, a la capilla protestante. Entonces, esta mentalidad es la que tenemos que romper. Los otros son cristianos que han tenido su propia tradición. Y yo creo que hoy ya hay mucha más conciencia de que la división de los cristianos no se debe simplemente a que uno era muy malo y los otros éramos muy buenos, sino que ahí la culpa la hemos tenido todos. No olvidemos que
La protesta de Lutero surgió a consecuencia de la problemática de las indulgencias. Y las indulgencias fueron indulgencias que el Papa de Roma repartía en toda Alemania a la gente que diera dinero para construir la Basílica de San Pedro. La Basílica de San Pedro, una de las maravillas del arte europeo y una de las maravillas del arte mundial, pero tuvo un precio desde el punto de vista eclesial y desde el punto de vista teológico. Y es que se construyó con un dinero que fue una de las causas de la división de los cristianos y que fue una de las causas que llevó a la Reforma y a la Contrarreforma. Entonces nos hace falta de nuevo recoger la frontera y volver a replantearnos la frontera y no quedarnos en la frontera, sino abrir nuestra frontera. Y en la medida en que la Iglesia se vaya haciendo más receptora del pueblo de Dios, más escuchadora de los laicos, más atenta a la pluralidad de opiniones y de teología que existen hoy en el mundo, pues se podrá ir habiendo también una frontera e ir encontrando puntos comunes que nos vayan acercando a los protestantes. De hecho, ya hoy en la teología cada vez miramos menos si el libro es de un autor teológico católico o si es de un autor teológico protestante. Lo que nos interesa es que sea un buen libro que nos ponga a nosotros en contacto con los valores del Evangelio y con los valores del cristianismo. Y lo de menos es que sea un libro que sea escrito por un autor católico o que sea escrito por un autor protestante. Por tanto, ahí tenemos otra frontera que hoy se nos presenta y otra frontera que se nos abre y que nos abre nuevos horizontes. Ahí habría otra frontera que tocar, que no voy a desarrollarla porque creo que se ha desarrollado ya. Y hoy es que nos estamos encontrando hoy con la toma de conciencia que antes no teníamos, porque antes sabíamos que existían otras cosas, pero no teníamos ningún contacto con ello, que es la toma de conciencia de que hay muchas religiones en el mundo. Y por tanto tenemos que replantearnos que si hay otras religiones en el mundo, el cristianismo no es el único camino para encontrarnos con Dios. Podemos pensar, los que somos cristianos, que el cristianismo es el mejor camino para encontrarnos con Dios. Pero lo que no podemos pensar es que el cristianismo es el único camino. Eso ya nos lo planteó el mismo Vaticano II. El mismo Vaticano II hizo un documento dedicado a la religión y haciendo mostrar que Dios no ha dejado abandonada a la humanidad. Seríamos unos ingenuos los europeos si pensáramos que el único pueblo que ha tenido contacto con Dios es Israel y que luego el único pueblo que ha tenido contactos con Dios es Europa y los cristianos que vivimos en Europa. Hoy somos mucho más conscientes de que hay otra forma de encontrarse con Dios. Otra cosa distinta es que cuando yo comparo el Corán, o cuando yo comparo el Antiguo Testamento, o cuando yo comparo los escritos de Buda con los escritos cristianos, yo vea que en los evangelios y en los escritos cristianos me encuentro con una hondura humana y con una manera de hablar de Dios y con una manera de expresar lo que significa ser persona humana que a mi juicio es la más plena, la más rica y la más absoluta que yo puedo encontrar en comparación con los otros libros sagrados de las otras grandes religiones. Pero hoy somos conscientes de nuevo de la pluralidad. Hay muchos caminos para encontrarse con Dios. Como dice Jesús de Nazaret, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, no hay una sola. Y por tanto podemos enriquecer nuestra propia espiritualidad, nuestra propia manera de entender la vida, nuestra propia manera de ser cristiano y de ser católico, con otras contribuciones y con otras expresiones que no vienen de otras formas religiosas que han surgido fundamentalmente en Asia, que pueden surgir de África o de América y que pueden ser desde ese punto de vista revitalizadores de nuestro cristianismo. Yo siempre me acuerdo de esa figura, que es una gran figura, que es Gandhi, cuando Gandhi tiene aquella magnífica oración diciéndole a Jesús: Jesús de Nazaret, vente con nosotros. Porque los europeos, tú no eras europeo, y nosotros entendemos mucho más el lenguaje de las bienaventuranzas y el lenguaje del sermón del monte de lo que lo han entendido los europeos. Entonces vente con nosotros a la India, que nosotros en la India te vamos a comprender mucho mejor de lo que te han comprendido los europeos en Europa. Esto supone una actitud de una personalidad religiosa como es Gandhi, que por otro lado ha sido un reactivo para los cristianos, porque ha sido también el que nos ha hecho redescubrir que es posible luchar por la justicia e incluso por la independencia política en el mundo renunciando a la violencia. Y si hay un apóstol de la no violencia en el mundo hoy, es precisamente Gandhi. Y nosotros los cristianos hemos recibido mucho de esa espiritualidad y esa tradición de Gandhi. Y lo mismo podríamos decir de otros que no son católicos. Pensemos lo que supone Martin Luther King. Ahora están poniendo una película, que ya lo han puesto aquí en Granada, me parece, Selma, que es una película sobre la mujer de Luther King.
donde va expresando un poquito la vida de Lutero King, de Martín Lutero King. Y cuando ahí nos encontramos con que es su gran sueño de Lutero King, que le iba a decir a él que no muchos años después un presidente de Estados Unidos iba a ser un negro, cuando él soñaba con la fraternidad entre los blancos y los negros y la abolición del racismo en Estados Unidos y en general la abolición del racismo en el mundo. Es decir, abrirse hoy a una nueva teología de las religiones. Y una nueva teología de las religiones incide en nuestra propia teología. Hay que replantearse lo que es la salvación que nos trae Cristo, hay que plantearse la figura de Jesús, hay que distinguir entre la figura de Jesús y el Cristo resucitado. El Cristo resucitado pertenece ya a la esfera divina, el Jesús de Nazaret pertenece a la esfera judía. Hoy se está poniendo muy en primer plano el carácter judío de Jesús, y que por tanto Jesús vivió con las categorías judías mucho más fuertemente de lo que nosotros estamos acostumbrados, porque con el judaísmo en particular y con las religiones en general nosotros hemos tenido siempre un problema, que en general lo tienen todas las religiones, y es que como nosotros venimos del judaísmo, no lo olvidemos, nuestros abuelos son los judíos, como nosotros venimos del judaísmo, pues la tendencia que hemos tenido es reafirmar nuestra propia identidad colectiva, negativizando la identidad colectiva de los judíos. Y de ahí surge el antisemitismo, que ha sido una lastra para Europa y que desgraciadamente lo sigue siendo todavía ahora. Y eso que nos ha pasado con los judíos con mayor radicalidad, también nos pasa a veces con las otras religiones. Tendemos a negativizarlas y a ver sus defectos, y no nos acordamos de lo que nos está recordando el mismo Jesús. No mires la paja en el ojo ajeno sin ver la viga que tienes en el tuyo. Por tanto, empecemos con la autocrítica del cristianismo antes de proceder a la crítica de las otras religiones. Claro que en las otras religiones hay muchas cosas que son terribles, y claro que hay guerra de religión, y claro que hay violencia en las otras religiones, pero es que no la hay en las nuestras. Es que ya nos hemos olvidado de algo tan europeo y tan cercano como los Balcanes, que fue una guerra de ortodoxos, y fue una guerra de católicos, y fue una guerra de musulmanes. Es que eso no ha sido un acontecimiento en el que las religiones cristianas han tenido algo que ver, y no han tenido algo que ver en la guerra del Irak y en la guerra del Golfo. En definitiva, se trata de que tengamos una mirada más universal a la hora de abrirnos a las religiones, y no ver a las religiones como enemigos, sino como la que nos abren nuevas fronteras, nuevos horizontes, que pueden enriquecer nuestra manera de orar, que pueden enriquecer nuestra manera de relacionarnos con Dios, nuestra forma de relacionarnos con los demás, nuestra manera de comprender lo que es una identidad cristiana y lo que es una identidad humana. Por tanto, también ahí, dentro del marco de la teología de las religiones, se abre un nuevo frente y un nuevo horizonte en el que inevitablemente vamos a tener que aprender muchas cosas. Hoy, en algunas órdenes religiosas, incluida la mía, Compañía de Jesús, durante muchísimos siglos, prácticamente hasta hace 30 o 40 años, o incluso 20 años, el primer país del mundo en número de jesuitas era España. El segundo país del mundo en número de jesuitas era Estados Unidos. Hoy, ni Estados Unidos ni España es el primer país en número de jesuitas. El primer país en número de jesuitas en el mundo es la India. Y eso que está pasando con los jesuitas le está pasando a otras órdenes, a los franciscanos, a los dominicos, a los salesianos. Asia está empezando a crecer, y no lo olvidemos, Asia ha sido siempre un continente muy religioso. Por tanto, que irrumpa Asia dentro del ámbito del cristianismo va a llevar consigo nuevas fronteras y nuevas transformaciones muy profundas a las que tenemos que estar abiertos. Por tanto, ahí se nos abre también otra frontera, que es la frontera del ecumenismo, tanto con las religiones como con las iglesias cristianas. Luego surge otra tercera frontera, que es la más dura para nosotros y que es al mismo tiempo quizás la más importante, que es la frontera de la increencia. Estamos asistiendo a algo nuevo. Prácticamente desde el siglo IV, el cristianismo no solamente ha sido la religión oficial del Imperio Romano. Recuerden ustedes que el año 315 el emperador Constantino, o 315 o 313, no recuerdo, el emperador Constantino decreta que el cristianismo es religión lícita dentro del Imperio Romano. No se abole la religión pagana, pero ya no se persigue a los cristianos. Y luego el año 380 el emperador Teodosio, un español, es el que declara que el cristianismo se convierte en la religión oficial del Imperio Romano. Y prácticamente desde el año 380 hasta ahora nosotros hemos vivido en un continente que es un continente cristiano.
negar o desconocer las raíces cristianas de Europa es querer negar la evidencia. Como decía alguien que no es nada sospechoso del cristianismo, como es Nietzsche, que era hijo de un pastor protestante y nieto de un pastor protestante, pero que al mismo tiempo era una persona que conocía muy bien el cristianismo, porque había nacido en una familia en la que la religión estaba muy metida, y como él muy bien decía, se puede no ser cristiano desde el punto de vista de la religión, pero todos somos cristianos desde el punto de vista de la cultura, porque la cultura está toda llena de cristianismo. Nuestra cultura europea, nuestra manera de entender la vida, nuestra manera de relacionarnos con los demás, nuestra moral, nuestra manera de comprender el mundo están marcados por 2000 años de cristianismo. Como en Japón o en la India están marcados por Buda y están marcados por las tradiciones religiosas que durante miles de años han sido el sustrato del cual se ha mantenido la cultura. Hoy, sin embargo, estamos asistiendo a un proceso de descristianización de Europa. Europa ya no es una sociedad cristiana. En Europa hay muchos cristianos, a lo mejor incluso desde el punto de vista cuantitativo, todavía somos mayoría, todavía, no sé por cuánto tiempo. Pero es evidente que una gran parte de Europa ha dejado de ser cristiana. Y es evidente que los valores que hoy cristalizan en nuestra sociedad europea, también en la sociedad americana, porque América es un continente tan cristiano como el continente europeo, los valores que cristalizan hoy en la cultura occidental, que es la cultura que une a América y Europa, pues son valores que no son cristianos. Yo creo que es algo obvio. Hoy lo que mueve la vida no es Dios, y no es el Dios de Jesús de Nazaret. Lo que hoy mueve la vida es una cultura que a través de los medios de comunicación social nos dicen que vivir una vida plena de sentido y una vida llena de experiencias agradables y una vida que merezca la pena es poder tener mucho dinero para consumir muchas cosas, y los bienes de consumo crecen mucho más rápidamente de nuestra capacidad de adquirirlo, y vivir una vida llena del placer y llena del gozo y de todo aquello que puede ser satisfactorio y puede ser gratificante en la vida. Y eso es el elemento fundamental que hoy desencadena, por así decirlo, la cultura europea y que marca la cultura europea. Y que por un lado deslumbra a los que no son europeos y vienen de los continentes pobres, y por otro lado los horroriza, porque se dan las dos cosas. Por un lado deslumbrado de esta cultura materialista en la que nosotros vivimos, y al mismo tiempo también horrorizado porque en esta cultura materialista en la que nosotros vivimos los valores espirituales, los valores morales, los valores éticos cada vez están retrocediendo más, porque tenemos una sociedad corrupta, tenemos unos políticos corruptos, y tenemos una clase empresarial corrupta, y tenemos unos dirigentes corruptos, porque es que la corrupción está generalizada en toda nuestra sociedad. Cada vez vale más el todo vale, cada vez se realiza más eso de prohibido prohibir, cada vez hay un rechazo mayor de que lo que para ti es malo, para mí es bueno, y por tanto no hay que decir que haya bien y mal, sino que bien y mal es lo bueno y malo para mí. Entonces estamos viviendo un vaciamiento de la cultura europea. Eso plantea un reto enorme a los cristianos y un reto enorme a las personas que quieren vivir de alguna manera con valores éticos y con valores morales en una sociedad como la nuestra, que en gran parte pues hoy vive una cierta orfandad de esos valores morales y de esos valores éticos y también de esos valores religiosos que son los valores evangélicos. Y ahí es donde nos encontramos con la gran frontera hoy, una frontera muy cercana. De nuevo recordando a Nietzsche, una frase que tampoco me canso nunca de repetir, porque yo creo que refleja, Nietzsche murió el año 1900, o sea, hace más de un siglo, y sin embargo, qué visión de futuro tuvo este hombre, y por eso tuvo tanta actualidad en el siglo XX, y la sigue teniendo hoy, en el siglo XXI, en la filosofía. Y Nietzsche decía, las iglesias son los sepulcros de Dios. Qué frase tan fuerte. Las iglesias son los sepulcros de Dios, porque Dios está cada vez más ausente de la vida de los cristianos y cada vez más ausente de la vida de los europeos. Porque cada vez hay menos diferencia entre el europeo que es cristiano y el europeo que no es cristiano. Porque sus formas de vivir son cada vez más, van a ser cada vez más comunes. Porque Dios va desapareciendo en el horizonte cultural. Y entonces ya no hay una referencia a Dios. En las sociedades cristianas la referencia a Dios, yo siempre la he simbolizado de que cuando vamos a un barrio antiguo de nuestras ciudades, cuando vamos a un pueblo nuestro, lo primero que destaca es la iglesia con el campanario, y a veces incluso en el campanario está puesta la cruz. Es toda una idea de cómo era la sociedad de hace 50, 60, 70 años.
Todo estaba marcado por la referencia a Dios, por la referencia a la religión. El nacimiento, la vida, la muerte, todos los acontecimientos de la vida de la persona, incluso a veces la compra de un piso, la compra incluso de un coche, se llamaba al cura para que bendijera el coche, para que bendijera... Todo estaba marcado por lo religioso. Hoy todo eso va cada vez más a un segundo plano. Y lo problemático no es que se cambien esas formas, que son al fin y al cabo costumbres y tradiciones que pueden cambiar y que por tanto forman parte de la evolución de la vida. Lo importante es qué valores humanos son los valores que suscitan hoy una dinámica de identificación y de lucha en la sociedad europea. ¿Son los valores por los cuales vivió, luchó y murió Jesús? ¿Son los valores del Evangelio? ¿Podemos decir de nosotros que somos una sociedad con hambre y sed de justicia, como se nos dice en el Sermón de los Montes y en la Bienaventuranza? ¿Podemos decir que realmente a nosotros nos preocupa la suerte de los pobres? ¿Podemos decir que nosotros estamos preocupados por lo que está ocurriendo en Melilla y en Ceuta, en la que nos encontramos a miles de personas que están allí esperando para ver si pueden salvarse del hambre y salvarse de la muerte? Señores, que nosotros lo hemos hecho, que nosotros cuando hemos tenido que emigrar hemos emigrado, y que España ha sido hasta hace un siglo ha sido un país de emigración, y que ha habido millones de españoles que se han repartido por el mundo buscando lo que buscan hoy los que vienen a Europa, buscando comer. Y entonces nos encontramos con una sociedad como la nuestra que se convierte en sociedad fortaleza. Y se convierte en sociedad fortaleza porque hace muy poco, por no decir que no hace prácticamente nada, para mejorar la situación en la que viven los pueblos de África, los pueblos de Asia, los pueblos de América, y una gran parte de cuyos beneficios nos los traemos nosotros a Europa a través de las grandes empresas, de las grandes multinacionales y de las grandes firmas que de alguna manera dominan hoy el mercado mundial, y que son todas ellas, en un 90 y tantos %, son firmas americanas o son firmas europeas. Por tanto, son las que hoy acaparan la riqueza del mundo. Ahí tenemos hoy las distintas fronteras de la increencia. Las fronteras indistintas de la increencia que nos obligan a replantearnos que hoy estamos en estado de misión en Europa, que nosotros ya no somos una sociedad de cristiandad, y estamos en ese estado de misión en la familia, estamos en estado de misión en la empresa, estamos en estado de misión en el trabajo, estamos en estado de misión en la educación, estamos en estado de misión en la vida cotidiana, con las personas con las cuales nosotros nos encontramos. Y ahí es donde nos encontramos de nuevo con la dificultad para que el cristianismo se abra a esas nuevas fronteras. Y un cristianismo que se abra a esa nueva frontera ya no puede ser el cristianismo de los curas, ya no puede ser el cristianismo de las monjas, de los religiosos y de las religiosas, que queramos o no queramos van a ser cada vez más un porcentaje más pequeño dentro de los católicos y un porcentaje más pequeño dentro de los cristianos, sino que ahí tenemos que volver a replantearnos la potencialidad de la mayoría de los cristianos, que son los seglares, que son los laicos, que viven una vida de casados, que tienen hijos, que tienen familia, que tienen un trabajo, que tienen, por así decirlo, las mismas dimensiones de la vida que el resto de los conciudadanos, y que son los que tienen que dar testimonio de los valores evangélicos. Y dar testimonio de los valores evangélicos, no nos engañemos, no es simplemente cuestión de palabras, sino que es sobre todo cuestión de hechos. Son formas de vivir, formas de actuar, formas de reaccionar ante los acontecimientos, formas a través de las cuales nosotros, cuando nos encontramos confrontados a toda la problemática que lleva consigo la vida humana, en la cual no nos distinguimos del resto de nuestros conciudadanos, pues tenemos que enfrentarnos con experiencias agradables y con experiencias difíciles. Tenemos que enfrentarnos con dificultades y tenemos que enfrentarnos con oportunidades. Y ahí es donde tendría que notarse lo que decía Nietzsche: las iglesias hoy son los sepulcros de Dios, porque cada vez hay menos diferencia entre nuestra manera de reaccionar ante los acontecimientos y la manera de reaccionar de los acontecimientos del resto de ciudadanos que no creen en el Dios de Jesús y que no creen en que el cristianismo sea realmente una manera de vivir la vida que merezca la pena. Entonces, a partir de ahí es donde hoy nos encontramos con lo que ya con sus palabras, podemos estar de acuerdo o no con las palabras, pero la cuestión no es las palabras, sino los contenidos, con lo que ya planteó Juan Pablo II en el año 2001, cuando empezamos a vivir el jubileo del comienzo del tercer milenio. Estamos en la necesidad de una nueva evangelización de Europa, como la que se hizo en el Imperio Romano. Y esa nueva evangelización de Europa supone asumir algo que todavía no hemos asumido, que cada vez vamos a vivir en una sociedad con leyes que no son leyes cristianas,
y que cada vez nos vamos a encontrar más en la sociedad con comportamientos desde la problemática de la inmigración, pasando por la problemática de la educación, pasando por la problemática de la justicia y de las necesidades de los más pobres, pasando por la problemática de las leyes educativas o siguiendo por las problemáticas de las cuestiones que tienen que ver con la familia, nos vamos a encontrar con leyes que no son cristianas y que incluso a veces son incompatibles con la dinámica misma de los evangelios y con la dinámica misma del cristianismo. Entonces, a partir de ahí, ¿cómo vamos a reaccionar los cristianos? ¿Qué papel vamos a tener los cristianos que estamos en la educación, que estamos en la empresa, que estamos en la política, que estamos en los partidos, que estamos en los distintos estamentos de la sociedad? Los cristianos, como en el Imperio Romano, estamos en todos lados. La sociedad puede no ser cristiana, pero todavía siguen existiendo cristianos en nuestra sociedad y de ellos depende el futuro del cristianismo. El cristianismo no puede triunfar en Europa si los cristianos europeos nos comprometemos con las fronteras que tenemos en la misma Europa. Y ahí es donde yo a veces oigo, y lo oigo frecuentemente en América Latina, quizás ahora está llegando el momento en que de la misma manera que ustedes enviaron a sus evangelizadores para que evangelizaran el continente americano, dentro de poco se va a canonizar a Junípero Serra, de nuevo otro franciscano que fue además uno de los padres de la patria en Estados Unidos, porque fue uno de los que puso las bases de lo que hoy es la actual California. Pues de la misma manera que ustedes han venido a evangelizar en América, pues quizás estamos asistiendo al declive del cristianismo en Europa y cada vez más tendremos que plantearnos los americanos ir a evangelizar el continente europeo. Porque se ve que los cristianos europeos no tienen hoy el dinamismo y la capacidad evangelizadora que han tenido en el pasado. Y entonces pues tendremos que ser nosotros los que tengamos esa capacidad y ese dinamismo evangelizador. Por tanto, nos encontramos hoy con una iglesia, acabo aquí porque no quiero alargarme más, ya llevo una hora. Nos encontramos aquí con una serie de fronteras, podríamos seguir hablando de otras fronteras, podríamos insistir mucho más en otras dinámicas, podríamos abordar la problemática hoy de la fe en Dios y de cómo hay que replantear la fe en Dios en un contexto diferente. Tendríamos que replantearnos incluso cuál es nuestra concepción acerca de Dios. Todos utilizamos el nombre de Dios, pero los contenidos que le damos no son siempre los mismos y a veces detrás de la palabra Dios tenemos maneras de entender la vida y maneras de comprender a Dios que son no solamente diferentes, sino que son antitéticas y por tanto entonces nos encontramos con que a veces tenemos un cristianismo de nombre, pero luego no es un cristianismo de contenido. Se nos plantearíamos hoy muchas fronteras, pero en definitiva lo que tenemos que tomar conciencia hoy es que estamos en un momento clave de la evolución que se está dando en la humanidad, de la evolución que se está dando en Europa y de la evolución que se está dando en España y en Andalucía, y que ahí nosotros, los cristianos, tenemos que tener un protagonismo. Y entonces tenemos que replantearnos esas fronteras y tenemos que replantearnos esas dinámicas y tenemos que replantearnos nuestras propias actuaciones y tenemos que tomar una postura autocrítica con nuestras mismas formas de vivir. Y desde ahí, con esto acabo, caer en la cuenta de que estos momentos de cambio, como generan miedo y como generan inseguridad, inevitablemente nosotros no sabemos cómo va a ser la sociedad dentro de 10 o 15 años. Es lógico que todo el que tiene hijos o el que tiene nietos pues esté muy preocupado diciendo que qué sociedad van a vivir mis hijos y qué sociedad van a vivir mis nietos, porque es que se van a encontrar con nuevas demandas que yo ahora mismo ni siquiera me las puedo imaginar y a las cuales van a tener que responder porque van a ser nuevos retos. Entonces, en estos momentos en los cuales vivimos un proceso de cambio, se genera en nosotros la inseguridad y se genera en nosotros el miedo. Y quizás lo más peligroso es eso, el miedo. Porque el miedo es el que más puede bloquearnos y el que más puede quitarnos libertad, autonomía y creatividad para abordar con confianza en Dios y con confianza en que los valores del Evangelio siguen siendo válidos para nosotros los cristianos del siglo XXI, con confianza de que realmente vamos a encontrar las formas a través de las cuales podremos ir poco a poco construyendo un cristianismo que tendrá continuidad con el anterior, pero que será diferente y que al mismo tiempo nos capacitará para dar una respuesta válida a los problemas que tenemos planteados en el mundo y que tenemos planteados en la sociedad actual. Y eso, pues es hoy lo que nos obliga a vivir en una iglesia abierta a las fronteras. Y esa iglesia a las fronteras tiene que salir del tradicionalismo del gueto, tiene que salir del tradicionalismo eurocentrista y romano y tiene que abrirse a ser una iglesia mundial que siga creyendo que el Evangelio es una buena noticia, no solo para nuestros antepasados, sino también una buena noticia para nosotros. Y que desde esa buena noticia para nosotros podemos
contagiar, comunicar esa buena noticia que hemos recibido a las personas con las cuales compartimos nuestra vida y con las cuales desarrollamos nuestras preocupaciones y con las cuales desarrollamos nuestro trabajo. Como hemos dicho, de acabar las 10 y son las 10 menos cuarto, pues abrimos ahora un espacio de un cuarto de hora para si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, alguna crítica, pues todas son bienvenidas y así no será simplemente un monólogo, sino que podría ser un poquito más de debate. Así que abrimos un espacio de estos 15 minutos. Bien, vamos entonces a responder al tiempo previsto. José Luis ha pedido la palabra, se la damos y así poco a poco vamos dialogando. Yo no sé, yo voy a plantear como dos cosas muy distintas. Una, no sé si es una, como ha dicho, crítica, pues no sé si es una crítica. Usted ha hablado de que tendemos a negativizar a otras religiones. Sin embargo, yo creo, me da la impresión, o yo lo he percibido así de su charla, de que también negativizamos a la increencia. Es decir, relacionar una increencia solo con el materialismo, incluso ya con la corrupción, pues yo no sé si podemos dialogar con esa frontera si todo negativo se lo imputamos a ellos. Algo positivo tendrán. Es una cosa. Y luego hay otra que me ha interesado mucho también, es la diferencia entre Jesús de Nazaret y el Cristo resucitado. Porque yo, no sé, tengo la idea a lo mejor de que para dialogar a lo mejor con la increencia es más fácil desde Jesús de Nazaret desde el Cristo resucitado. Porque me parece que el mensaje de Jesús, como usted ha dicho, el desarrollo de la persona es muy importante. Y el tema del Cristo resucitado, que para un cristiano es fundamental, para mí es esencial, pero para un ateo eso le suena a cuento celestial. Ese tema a lo mejor que no lo he desarrollado. Bueno, primero estoy de acuerdo con las dos cosas que me ha dicho. La primera es simplemente por omisión. Tengo aquí traído, como ven ustedes, un papel solo, un esquema. Y en ese esquema yo quería hablarle de lo que Rahner llama los cristianos anónimos, que es un título que no nos gusta a todo el mundo, pero que va en la línea esa. Hay personas que son ateos, hay personas que no son cristianas y sin embargo tienen unos valores humanos y una forma de comportarse con los demás y una manera de tratar a los otros que se convierten en un testimonio y un ejemplo para nosotros y que demuestran además que no son todos los que están ni están todos los que son, que de alguna manera mucha gente pertenece al reino de Dios y no pertenece a la Iglesia y que a lo mejor hay gente que pertenece a la Iglesia y no está dentro del reino de Dios porque no vive los valores que ha venido a traernos Jesús de Nazaret. Por lo tanto, lo primero es simplemente que me ha faltado el tiempo, que se me ha echado el tiempo encima y por eso este último punto que yo quería haberlo profundizado más, el tema de la fe, el tema de la increencia, etcétera, pues no lo he podido desarrollar. Y lo segundo también, yo he escrito hace muy poquito, el año 2013, es decir, hace 2 años, he escrito un libro que es Mi Cristología. Y el eje de mi cristología es esa. Nosotros no creemos solamente en Dios. Nosotros creemos en el Dios de Jesús. Cuidado. Y para creer en el Dios de Jesús, lo primero que creemos es en Jesús de Nazaret. Entonces lo primero que tenemos que enfrentarnos es con Jesús de Nazaret, no con el Cristo resucitado que nos vamos a encontrar después de la muerte y que está referido al que se ha integrado en la divinidad a partir de la muerte. Porque yo digo siempre, después de la muerte nosotros todo lo que podemos es especular, pero nosotros no sabemos nada. Ahora, sobre la vida de Jesús sí sabemos, tenemos suficientes testimonios para ver cuáles fueron sus valores, cuáles fueron sus dinámicas, cuáles fueron sus enfrentamientos, cuáles fueron sus luchas. E incluso yo planteo en el libro, y soy muy radical en el libro, en la línea de la pregunta que usted ha hecho. Porque yo lo que planteo es, ¿merece la pena ser cristiano y creer en Jesús de Nazaret aunque no hubiera resurrección? Es decir, ¿la vida de Jesús vale porque Cristo ha resucitado? ¿O aunque no hubiera resurrección merece la pena vivir la vida como la vivió Jesús de Nazaret? Que lo podemos además explicitar. Aunque no hubiera resurrección, ¿merece la pena vivir como Martín Lutero King? Aunque no hubiera resurrección, ¿merece la pena vivir como Teresa de Calcuta? Aunque no hubiera resurrección, ¿merece la pena vivir como Gandhi? Yo creo que sí. Yo creo que hay comportamientos en la vida humana que son los determinantes. Por tanto, tenemos que plantearnos la salvación no como algo para el más allá, ni como algo simplemente para después de la muerte. Eso también. Pero la salvación tiene que hacerse presente en el aquí y ahora de la historia y en la biografía de cada uno de nosotros. Entonces lo que tendremos que preguntarnos es por nuestra fe en Jesús y cómo la fe en Jesús nos hace vivir la vida de una manera diferente. Esto no lo he tocado, pero sencillamente porque no era el tema de hoy, pero me hubiera podido
tener toda la conferencia y toda la exposición, haberla tenido en torno a esta temática, porque yo la considero fundamental. Y en eso estoy totalmente de acuerdo con usted, de que creo que la Iglesia se ha centrado demasiado en el Cristo de la muerte y de la resurrección, y se ha dejado muchas veces en segundo plano el Jesús de la vida, que es el que a nosotros más puede impactarnos y que es el que más puede ayudarnos a vivir nuestra propia vida. Eduardo. Muchas gracias por esto. Dos aspectos, dos cosas, dos comentarios. En primer lugar, nadie puede negar las raíces cristianas de Europa, pero ¿no crees que se perdió, se empezaron a perder? Ya bueno, raíces cristianas hasta cierto punto, porque sí, ¿no? Como decía González Fausto en aquel librito chiquitillo que tenía hace muchos años. Pero bueno, se empezaron a perder con la Ilustración ya, y sobre todo con la Revolución Francesa, que curiosamente los grandes principios de la Revolución eran típicamente cristianos, podían ser asumidos perfectamente cristianos, y que dio lugar a una, digamos, una lucha contra el cristianismo, cuando hoy ni eso se mantiene, y queda la libertad, podríamos decir, contra la igualdad y contra la fraternidad. Eso es un aspecto. Y otro aspecto, los fundamentalismos, ¿qué tienen que decir? Vamos, ¿qué tienen en cuanto a las fronteras? Bueno, lo primero, Habermas es un filósofo que es quizá una de las figuras mundiales hoy del pensamiento. Príncipe de Asturias, le dieron el premio Príncipe de Asturias, no sé si en 2003 o 2006, hablo de memoria, pero ciertamente le dieron el premio Príncipe de Asturias. Pues Habermas dice, primero, yo tengo muy poca sensibilidad para los religiosos. Él no se considera, estará bautizado, pero no es en absoluto una persona religiosa y no es practicante. Pero él dice, Europa tiene una mesa con tres patas fundamentales. Y esas patas son la tradición grecorromana, la tradición judeocristiana y la Ilustración. Esas tres patas son los tres fundamentos sobre los cuales se construye Europa. Luego se le pueden añadir otras cosas, no debemos de olvidar. También en Europa tuvo un influjo el Islam, no por nada vivió varios siglos en Europa. También en Europa hay un influjo germano, también en Europa hay un influjo eslavo, pero la Ilustración, el judeocristianismo y la filosofía grecorromana, la cultura grecorromana, esas son las tres partes de Europa. Entonces, ni el judeocristianismo tiene la única raíz de Europa, ni se puede desprender uno de la raíz de Europa. Si es que nuestros nombres, nuestro calendario, nuestra geografía, nuestras costumbres, nuestro arte, todo, absolutamente todo está marcado por el cristianismo. Si es que vayas por donde vayas te lo encuentras, porque las religiones, y eso lo ven muy bien hoy los sociólogos, no son solo religiones, sino son también culturas. Y eso además muchas veces lo confundimos. Cuando salen las procesiones de Semana Santa y sale un Cristo o una Virgen del barrio, para mucha gente es una expresión religiosa, quizás para la mayoría, pero gente que no son practicantes y gente que no se sienten cristianos, sienten que esa es la imagen de sus padres, de sus abuelos, de su barrio, de su historia, de su tradición. Entonces es un fenómeno cultural. Es que la religión es también un fenómeno cultural, como es un fenómeno cultural la romería o como es un fenómeno cultural que celebramos la Navidad. Entonces sin eso no se puede comprender lo que es este continente, no se puede comprender. Yo en eso soy radical y creo que esto hay que admitirlo. Por supuesto que la Revolución Francesa, también los valores de la Revolución Francesa, fíjense ustedes lo de fraternité. ¿De dónde va a venir la fraternité? Pues del cristianismo, claro que sí. Y la libertad y la igualdad, pues ¿de dónde está eso marcado? Precisamente a través de una concepción del hombre, que es que el ser humano es digno de ser, pues es hijo de Dios y tiene libertad y tiene capacidad de vivir una vida digna. Y luego, respecto de los fundamentalismos, quizá el problema es que los fundamentalismos lo que no quieren es admitir precisamente la necesidad de evolución y la necesidad de abrirse a las nuevas fronteras. Y lo que quieren es parar la historia. Parar la historia en una determinada interpretación de la historia, en una determinada interpretación de la religión. En el catolicismo, el fundamentalismo fundamental es, paradójicamente, porque nosotros, puestos a ser fundamentalistas, pues yo diría, hombre, pues puestos a ser fundamentalistas vamos a ser gente del Nuevo Testamento. No. El fundamentalismo nuestro es Trento. Pero bueno, estamos locos. Yo no tengo nada en contra de los ciudadanos del siglo XVI, que además fueron los que conquistaron América y los que escribieron páginas grandiosas de la historia de la humanidad, pero nosotros no somos menos los ciudadanos del siglo XXI que los ciudadanos del siglo XVI. Trento responde al cristianismo que hicieron los cristianos del siglo XVI.
déjenos a ustedes, a nosotros los cristianismos del siglo XXI, que hagamos nuestro propio cristianismo. Y si tenemos que convertirnos a algo, no es a Trento, es al Nuevo Testamento. Y no olvidemos que uno de los males que tuvo Trento es que precisamente llevó consigo la idea de que la Biblia era protestante, que entonces no había que leer la Biblia y había que leer el Kempi o otros libros de devociones y dejar en un segundo plano la Biblia, y así nos ha ido, así nos ha ido. Entonces los fundamentalismos lo que tienen precisamente es el problema de eso, no evolucionan, quieren parar el reloj de la historia, y el reloj de la historia no se puede parar, ni a nivel personal ni a nivel colectivo. Tomás. ¿Es posible hablar de conversión permanente por parte de los cristianos a la hora de ver la frontera? O sea, me explico. Conversión permanente significa apertura, pero significa también coherencia. Entonces, pienso que hoy hablar de conversión permanente, que es una exigencia que tenemos que tener los cristianos, tiene que ser eso, estar abierto a que el Espíritu precisamente nos habla a través de esa frontera. Todo lo que sea cerrazón, todo lo que sea no poner en tela de juicio nuestras propias convicciones, aunque nos cueste mucho trabajo, tendríamos que romperlas o abrirnos para que efectivamente estemos en ese proceso de conversión que nos hará creíble mediante el testimonio. Oyendo su charla, me ha venido esta reflexión que nos puede ayudar a todos a abrirnos a la historia. Totalmente de acuerdo. Primero, el Espíritu es el que va derrumbando fronteras, empezando por Jesús. Yo lo muestro en mi libro. Jesús va abriéndose a fronteras nuevas. Lo primero que tenemos es ir y predicar a las ovejas de Israel y no salgáis de las obreras de Israel. Y al final encontramos a un Jesús que se mete en Samaria, cuando primero ha dicho que no vayan a Samaria, y al final nos encontramos al Cristo que le viene a decir ir y predicar el Evangelio en todo el mundo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las fronteras se le van abriendo a Jesús, porque el Espíritu de Dios va abriéndole nuevos horizontes. Y esas fronteras son las que luego se van abriendo a la Iglesia. El libro de los Hechos de los Apóstoles es cómo la Iglesia surge de Jerusalén y cómo el Espíritu va llevando a Pablo y va llevando a los cristianos hasta el final que acaban en el centro del mundo, que para el Hecho de los Apóstoles es Roma. Por eso el Pentecostés es una llamada a tomar conciencia de que el Espíritu es el que lleva a la Iglesia. Y si el Espíritu lleva a la Iglesia, tiene que abrirse a las nuevas fronteras. Y abrirse a las nuevas fronteras es, podríamos resumirlo con algo que combina la continuidad y al mismo tiempo la apertura, que sería lo que se nos pediría a nosotros hoy y lo que se pide a todos, que es fidelidad creativa. Fidelidad al Evangelio, pero creativa. No quedarnos simplemente en repetir lo que han dicho y hecho los anteriores, sino también nosotros aportar nuestro propio grano de arena a esa lectura del Evangelio y a esa actualización de los valores del Evangelio. Lo dejamos ahí. Pues muchas gracias por vuestra atención. Mañana nos vemos a las 8:30 y algún año hablaremos de todo el tema que queda pendiente. No te preocupes. Buenas noches, todo lo mejor. El viernes tenemos el concierto de Almudena a las 8:30 aquí en el Salón de Actos. Merece la pena escucharlo. El viernes mañana a las 8:30.